Porque un sereno de la Municipalidad de Lima, tenemos estas imágenes, resultó herido. ¿Qué pasó? Él cae a la vía expresa a la altura del Estadio Nacional. Fue la congresista de Fuerza Popular, que la vamos a ver en estas imágenes, Rosángela Barbarán, quien se percata de este accidente. Ella estaba, imagino, pasando por ahí y baja a auxiliar al sereno, que como vemos está herido y tendido allí en la pista. Precisamente nos encontramos en vivo vía Zoom con la congresista Rosángela Barbarán para que nos comente qué fue exactamente lo que sucedió. Congresista, buenas noches, gracias por atendernos. Cuéntenos qué pasó. Usted estaba ahí con su vehículo transitando por la vía expresa. ¿Cómo cae este sereno desde Paseo de la República, imagino, hacia la vía expresa? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad gracias por la comunicación. Eso ocurrió en el transcurso de las 10:40 más o menos, que yo regresaba a la oficina, a la altura de 28 de julio, lo que en el momento que yo me detuve, y más como ciudadana, fue porque vi al sereno ensangrentado y un señor que lo estaba deteniendo, pero había muchos vehículos que se acercaban. En vez de ayudar, se acercaban a mirar qué había pasado y los ponía en peligro porque no tenían ningún tipo de apoyo. Entonces, cuando yo bajo, lo que intenté hacer es preguntarles si ya se habían comunicado con una ambulancia o con policías. Y en ese momento me puse a llamar a las ambulancias de salud y también a la policía para ver cuál venía más rápido. En el transcurso, como vemos en las imágenes, la señorita rubia que ven ahí era un médico que también se paró, pero ella hablaba en inglés. Entonces, lo que intentaba hacer también era ayudarle a traducirle, exacto, para que puedan de alguna manera ellos comunicarse y saber. Y él nos dice que la espalda era lo que le dolía, por eso que ella lo echó, porque cuando nosotros pasamos lo encontramos sentado. Después de eso, quien se ha personado es la ambulancia de la Policía Nacional, y ellos, con ayuda justamente de sus compañeros serenos, lo han llevado, ¿no? Ahora, ¿sabe usted, congresista, lo que ocurrió? Es decir, él estaba en un carro del serenazgo en Paseo de la República, en una moto, hubo un accidente en Paseo de la República, para saber efectivamente cómo es que termina este sereno, ¿no es cierto?, en plena vía expresa. Felizmente que por ahí efectivamente había esta señorita, una doctora que hablaba inglés, pero que de alguna manera pudo darle los primeros auxilios. Y también la congresista Rosángela Barbarán, hemos perdido la comunicación, pero bueno, nos contaba precisamente que ella pasaba por ahí de regreso a la oficina, ve esta escena, estaba en ese momento sentado el sereno, pero luego termina tendido ahí recibiendo los primeros auxilios. Y le preguntaba, congresista, si sabe qué ocurrió, es decir, él se cae porque hubo un accidente. En realidad había muchas personas en la parte superior y cuando les preguntamos, lo que nos dicen es que él estaba manejando una bicicleta y ha caído. Entonces, al caer, gracias a Dios, y digo gracias a Dios, ha caído sobre el techo de un vehículo. Y por eso el golpe, exacto, amortiguado, y el golpe y la sangre que le salía era luego que ha caído al piso. Claro. Entonces, en ese momento, lo que intentábamos también era hablarle para que se mantenga despierto, porque él en ese momento no sabía ni siquiera dónde estaba. Claro. Y como él tenía su radio, lo que sí hicimos es prenderlo, y ahí han venido los serenos, que son sus compañeros, para poder identificarlo, porque no tenía el DNI tampoco él. Entonces, en ese momento lo único que hemos hecho es darle las pertenencias a sus colegas para que se la puedan llevar y preguntarle además si tenía seguro, porque queríamos saber a dónde lo podíamos llevar más cercano, que ya habíamos hablado con Salud y que felizmente nos respondieron, pero al final creo que lo iban a llevar a la clínica internacional, que era la más cercana. Ahora, congresista, ¿ha podido de alguna manera hacerle el seguimiento? ¿Cómo se encuentra él ahora? ¿Sabemos su estado de salud? Nosotros como congresistas no podemos acceder a la información del estado de salud, pero lo que sí justamente nos iban a comunicar una vez que él tenga los resultados y los exámenes pertinentes, exacto, si es que había algún tema administrativo en lo que pudiésemos ayudar, ¿no? O sea, en este tema lo que sí yo quiero agradecer de verdad que fueron la solidaridad de sus colegas del sereno de la Municipalidad de Lima, pero además de la policía, quien ha sido el primero en reaccionar. O sea, no llegaron de los hospitales a los que habíamos llamado, pero sí la policía trajo su ambulancia y creo que eso también debería ser un agradecimiento.
Claro que sí. Gracias, congresista Rosángela Barbarán, por comunicarse con nosotros para que nos cuente también. Por eso es que la llamamos, porque la vimos en estas imágenes y queríamos saber qué había pasado. Felizmente que inmediatamente llegó la policía para brindar los primeros auxilios, que también usted pasaba por allí para hacer las coordinaciones, y a esta doctora que vemos ahí arrodillada que de alguna manera también pudo brindarle atención médica en ese momento. Gracias, congresista Rosángela Barbarán. Gracias. Bien, felizmente, ojalá que a esta hora ya se encuentre mejor. Y como decía la congresista, felizmente que cuando el sereno cae, ¿no es cierto?, cae sobre el techo de un auto y esto amortigua de alguna manera su caída, porque tal vez otra hubiera sido la historia si desde el Paseo de la República caía a la pista, a la vía expresa. Bien, el periodista venezolano